Continuamos con el cierre de este congreso con la participación del doctor Sergio Tobón. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en Modelos Educativos y Políticas Culturales, Globalización e Identidad en la Sociedad del Conocimiento con calificación cum laude por unanimidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México y profesor titular en el Centro Universitario CIFE. Ha sido asesor y conferencista en más de 22 países de Iberoamérica en Sociedad del Conocimiento, currículo por proyectos, evaluación de competencias y ciclos propedéuticos. También ha asesorado a más de 50 universidades en Latinoamérica en currículo y calidad académica. Es autor o coautor de más de 29 libros sobre socioformación, calidad de vida, competencias y evaluación del aprendizaje, publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú, España y Estados Unidos. Algunos de sus libros son Evaluación Socioformativa, Essential Access of Knowledge, Society and Socioformation, Proyectos Formativos, Teoría y Práctica, Currículo y Ciclos Propedéuticos desde la Socioformación hacia un Sistema Educativo Flexible y Sistémico, y Metodología de Diseño Curricular, una perspectiva socioformativa. También es autor de varios artículos publicados en diferentes revistas indexadas y evaluador de varias revistas científicas. Es creador o adaptador de varias metodologías para evaluar y gestionar la calidad académica, como la escala de evaluación de la calidad académica, el instrumento RCU12, que es la rúbrica para evaluar el currículo de programas universitarios, y la rúbrica SOCME10 para evaluar las prácticas docentes. Además de la rúbrica RPD8 para evaluar las prácticas de los directores, la escala para evaluar la percepción de los actores frente a la acreditación, la cartografía conceptual, la taxonomía socioformativa, entre otros. Obtuvo la Medalla de Honor a la Investigación en Educación por parte de la Universidad Anáhuac en el 2012. Tiene 3 doctorados honoris causa por parte de la Universidad Mayor de San Marcos del Perú por sus investigaciones en socioformación, el doctor honoris causa por la Universidad Federico Villarreal del Perú en el ámbito de la reforma educativa en Latinoamérica y el doctorado honoris causa por la Universidad de Cuautitlán Izcalli de México por sus contribuciones a la transformación de la educación. Asimismo, posee el reconocimiento Personas Extraordinarias en la Educación, entregado por el CONEDUC de México en el 2017. Adelante, doctor Sergio, muchas gracias. Un cordial saludo, estimados participantes de este congreso. Para mí es un honor estar con ustedes en el día de hoy. Les voy a compartir los ejes esenciales de la metodología de evaluación socioformativa. De acuerdo con los últimos avances que hemos tenido en esta área, a partir de varias redes de investigación que actualmente llevamos a cabo en Latinoamérica, con maestros frente a grupo, directores, asesores, supervisores, rectores de universidades y también expertos. El resultado de aprendizaje que pretendemos lograr con esta exposición es el siguiente. Aplica los ejes esenciales de la evaluación socioformativa de acuerdo con el modelo educativo que se tenga de base, ya sea a nivel de un país o en el ámbito de una institución o universidad. Modelo educativo que obviamente debe ser propuesto con base en la revisión de las tendencias, no solamente sociales, políticas y económicas, sino también educativas, y la visión que tiene la institución o que tiene el país sobre el proceso de formación. Voy a defender la tesis de que evaluar solamente debe tener un propósito, y es la transformación. La transformación de las personas y de las comunidades para lograr el desarrollo social sostenible. Esa es la tesis que voy a defender en esta presentación. No solamente evaluar para determinar qué conocimientos está adquiriendo una persona o cuál es el nivel de desempeño de una institución o qué logros está teniendo un país, ni tampoco evaluar solamente para aprender, como es una tendencia hoy día, sino que nosotros proponemos evaluar
para transformar, evaluar para mejorar las condiciones de vida, evaluar para tener incidencia real en el desarrollo social sostenible, que es la visión que en estos momentos nos debe unir a todos los latinoamericanos. En este sentido, les voy a compartir una experiencia de transformación en una asignatura concreta. Les voy a mostrar el antes y el después. Tenemos aquí el antes. Esto es una asignatura de una institución educativa que se dice que trabaja por competencias y que ha venido implementando las nuevas tendencias como el aprendizaje significativo, el aprendizaje para la comprensión, el abordaje de los diferentes saberes, etc. Pues bien, estamos en un área que es ciencias naturales. Allí seleccionamos el ámbito procesos nutricionales y luego en una asignatura se busca este objetivo: comprender las proteínas, vitaminas, grasas y carbohidratos, entre otros elementos del proceso nutricional, como las calorías y grasas. Perdón, como las calorías. Pues bien, en esta asignatura se tienen los siguientes temas. Así están al inicio de la asignatura: proceso nutrimental, o también en algunos países proceso nutricional, aplicado al ser humano, concepto de proteínas, tipos de proteínas, concepto de vitaminas, tipo de vitaminas, concepto de grasas, tipos de grasas, concepto de carbohidratos, concepto de calorías y también tipos de calorías. Muy bien, esos son los temas que van al inicio de esta asignatura y luego se propone el proceso de evaluación. 1. Prueba con reactivos. Entonces, eso significa que los alumnos deberán responder una prueba con reactivos. Fíjense, esto es muy común hoy día en muchas instituciones que se dice que trabajan por competencias y que están aplicando las nuevas tendencias educativas. Segundo, mapa conceptual de conceptos básicos. Entonces, eso significa que los alumnos deben elaborar un mapa conceptual de las proteínas, vitaminas, grasas, carbohidratos y calorías. Y con eso el docente también va a evaluar este objetivo, el logro de este objetivo. Entonces llevaríamos 2 evidencias. Y tercero, les va a pedir a los estudiantes que realicen un trabajo de revisión sobre un concepto de interés. Cualquier concepto de estos que a los estudiantes les motive. Puede ser un trabajo de revisión sobre las proteínas, las grasas o los carbohidratos. Pues bien, cuando se implementó la evaluación del desempeño docente en esta institución, el profesor que lleva a cabo la asignatura expresa lo siguiente: pues mire, yo aquí estoy trabajando por competencias porque estoy considerando los distintos saberes. Estoy considerando el saber conceptual a través de la prueba de reactivos y el mapa conceptual. Estoy teniendo en cuenta el saber hacer porque les estoy pidiendo un trabajo de revisión. Entonces, los estudiantes tienen que aprender a consultar la información en diferentes fuentes, tienen que aprender a redactar, etc. Y en la parte del ser, les estoy pidiendo que sean responsables, que sean puntuales y que no se copien. Entonces, yo estoy trabajando las competencias porque estoy articulando los 3 saberes: el conocimiento, el ser y el hacer. En segundo lugar, nos dice que está aplicando el aprendizaje significativo porque está utilizando la estrategia de los mapas conceptuales, que son una estrategia propuesta por el aprendizaje significativo. Quizás es una de las estrategias más potentes del aprendizaje significativo. Originalmente creada por un investigador denominado Novak. Y además nos dice que su asignatura está enfocada en los intereses de los alumnos. Entonces es una asignatura transformadora. Y cuando se le pregunta, ¿por qué considera usted que se abordan los intereses de los alumnos? Nos dice, primero,
porque los alumnos son los que van a elaborar el mapa conceptual, de acuerdo con la manera en la cual perciban el tema. Y segundo, porque van a hacer un trabajo escrito de acuerdo con aquel concepto que les interese. Pues bien, este es el antes. ¿Qué nos está mostrando esta asignatura? Esta asignatura lo que nos está mostrando es un fenómeno que hoy día está ocurriendo en muchas instituciones educativas de Latinoamérica y también en las políticas educativas de muchos gobiernos. Y es que se confunde la didáctica del aprendizaje significativo con lo que es la didáctica orientada al desarrollo del talento en el marco de la sociedad del conocimiento. Y ahí tenemos dos cosas totalmente distintas o diferentes. Por supuesto que aquí se está abordando el aprendizaje significativo porque en efecto se está utilizando el mapa conceptual, que es una estrategia propia del aprendizaje significativo. Por supuesto que se están considerando los intereses de los alumnos. Por supuesto que se están abordando los diferentes saberes, el ser, el hacer y el conocer. Pero esto no es pertinente para formar a los latinoamericanos en la actualidad. Esto fue pertinente en otro momento histórico. Entonces, hoy día, en muchos países, en sus políticas educativas y en muchas instituciones, los profesores están aplicando diferentes estrategias del aprendizaje significativo con la creencia de que así están desarrollando el talento y están desarrollando también competencias dentro del marco de los retos de la sociedad del conocimiento. Y eso no es así. Aquí están faltando aspectos fundamentales, como los siguientes. No enfocarse en los contenidos, sino enfocarse en la resolución de problemas del contexto. Si no se abordan problemas del contexto, no vamos a tener ningún impacto en la formación de los latinoamericanos que se necesitan para llevar a cabo las transformaciones. En segundo lugar, se están evaluando contenidos, aunque sea desde el aprendizaje significativo, pero no se está evaluando el talento, es decir, la actuación de las personas para resolver problemas. Y tercero, aunque se están considerando los intereses de los alumnos, son intereses de tipo conceptual, pero no se están considerando los intereses de los alumnos respecto a sus necesidades en el mundo de la vida. Muy bien. Veamos entonces cómo se transformó esta asignatura desde el enfoque socioformativo. Para ello, se utilizó la estrategia de proyectos formativos. Entonces, se transformó la asignatura en un proyecto formativo. ¿Y eso qué implicó? Que desde el inicio hasta el final, la esencia no va a ser el aprendizaje de estos contenidos, sino que la esencia de este proyecto va a ser que los alumnos aprendan a alimentarse de manera sana o equilibrada. Y entonces ya no tenemos el nombre de la asignatura, sino que tenemos el título del proyecto. Nos alimentamos de manera saludable. Y miren entonces cómo va a ir cambiando lo que es el currículo y la misma estructura curricular. Entonces, una asignatura que perfectamente se puede llamar Ciencias 1 o Biología 1 o Procesos Biológicos, ya sea en educación básica, en educación media o en educación superior, ahora se denomina proyecto formativo y este es el título. Nos alimentamos de manera saludable. Y entonces, ya los alumnos, desde el primer momento en el cual revisan el currículo, van a sentir el contacto con esto, la cercanía
con su formación. Y eso les va a motivar, porque van a encontrar que la educación es para ellos, que tiene que ver con sus vidas. Y es lo que también nos han compartido otros investigadores, como la experta Laura Dino. Sintéticamente, el proyecto formativo quedó con esta estructura. La misma área, ciencias naturales, el ámbito, procesos naturales, pero en vez de tener objetivos, ahora tenemos resultados de aprendizaje. Entonces ya no es un objetivo que se centra solamente en aspectos conceptuales o mecanicistas, la mayoría de las veces, sino que tenemos un resultado de aprendizaje. Y el resultado de aprendizaje nos lleva a la aplicación final, a lo que realmente esperamos lograr en las personas, en este caso, los estudiantes. Fíjense en ustedes, resultado de aprendizaje. Aquí lo tenemos. Evalúa la calidad de su dieta e implementa mejoras en este proceso. Miren la diferencia de este resultado de aprendizaje con el objetivo. Comprender las proteínas, vitaminas, grasas y carbohidratos, entre otros elementos del proceso nutricional o nutrimental. Generalmente los objetivos se enfocan en contenidos. Por eso es que los objetivos comienzan como identificar, reconocer, comprender, conocer, contrastar, comparar, argumentar. En cambio, los resultados de aprendizaje se centran en lo que realmente esperamos en el estudiante, a partir del dominio de los contenidos. Entonces ya no es comprender estos conceptos, sino que aprenda a aplicar estos conceptos para que pueda realizar una evaluación sobre cómo es su dieta en la actualidad, qué logros tiene y cuáles son sus áreas de oportunidad, para que posteriormente, dentro del mismo proceso, es decir, en este mismo proyecto, implemente acciones de mejora. Y eso también es parte del resultado de aprendizaje. Cuando tenemos un resultado de aprendizaje de esta naturaleza, dentro del marco de un proyecto, entonces todo cambia, porque ya el énfasis no va a ser que vayan aprendiendo cada uno de los contenidos, punto por punto, como en una asignatura tradicional, como la que acabamos de ver, de una institución que plantea que trabaja por competencias y de acuerdo con las nuevas tendencias educativas, sino que ante todo lo que vamos a ver es más énfasis en las actividades del estudiante, como la comprensión del proceso nutricional, la evaluación de sus propias necesidades nutricionales, de acuerdo con su contextura física y procesos fisiológicos, la evaluación de cómo es su dieta actual, con logros y aspectos a mejorar, y los mecanismos para que pueda implementar mejoras en su dieta y tenga continuidad en la mejora de su dieta. Porque a veces es muy fácil iniciar un cambio de dieta, pero lo más retador es mantenerse en ese cambio de dieta. Y eso implica aspectos personales, pero también la colaboración con otros y la generación de una cultura de la dieta equilibrada. Entonces, ¿dónde están los contenidos? Los contenidos están integrados en las actividades. Para poder llevar a cabo estas actividades, los alumnos necesitan apropiarse de lo que es el concepto de proteína, vitamina, carbohidrato, caloría, grasa.
Pero los alumnos se van a ir apropiando de estos contenidos de manera significativa a medida que trabajan en el proyecto, así como ocurre en el mundo real. Y entonces esto también genera cambios en la evaluación. Miremos, primer cambio, ya no se va a aplicar una prueba con reactivos cerrados, sino que se va a aplicar una prueba mediante casos, basada en problemas, con reactivos cerrados, pero también con preguntas abiertas de argumentación. Eso implica un cambio. Y entonces este cambio va a posibilitar evaluar otros procesos, tanto conceptuales como procedimentales y cognitivos, como el análisis, la argumentación, la contrastación, la comparación, la integración, etc. Pero lo más importante es lo que viene después. Dos evidencias de actuación, que son las que realmente desarrollan el talento. Primera evidencia, evaluación escrita de la dieta personal. Entonces, cada estudiante debe autoevaluar su dieta y luego presentar un informe escrito con esta evaluación. Miren, es una evidencia pertinente, cercana a lo que se debe hacer en el mundo de la vida. Y la segunda evidencia es informe escrito donde se muestren las mejoras concretas realizadas en la dieta. Entonces, no es solamente que se evalúe cómo está respecto a su dieta, sino también que informe qué acciones concretas se está implementando para mejorar su dieta. Con lo cual, tenemos tres evidencias que se van a ir logrando durante el proyecto formativo. Perfectamente podríamos quitar la primera evidencia y dejar solamente dos: evaluación escrita de la dieta personal e informe escrito con mejoras en la dieta. Y aquí también estaríamos evaluando la parte conceptual, como también la parte del saber ser. No hay que establecer una evidencia para cada saber. Eso es incorrecto, aunque lo estén haciendo hoy día miles de docentes de todos los niveles educativos. Y es incorrecto porque en la vida cotidiana no hay una separación entre el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. En la vida cotidiana, los seres humanos afrontamos problemas. Y en todo problema tenemos que integrar el saber conocer, que es identificar el problema y aplicar un concepto o varios conceptos pertinentes a ese problema para poder comprender el problema. Luego tenemos que saber resolver el problema, que es el saber ser, perdón, el saber hacer, que implica la parte procedimental y técnica. Luego, en el mismo problema, tenemos que poner en acción el saber ser, que es la motivación, el compromiso, el sentido de reto para resolver el problema de la mejor manera posible. La responsabilidad, la honestidad, para no robarle ideas a otras personas en la resolución del problema. El respeto, para que cuando estemos resolviendo el problema no afectemos a otros, ni tampoco nos afectemos a nosotros. El saber convivir, para que en la resolución del problema busquemos la colaboración con varias personas, de tal manera que cada una aporte lo mejor de sí. Y eso implica poner en juego las relaciones humanas, la resolución de conflictos, la empatía y también la solidaridad. Miren, los saberes se ponen en juego en un problema y allí es donde se articulan. Por eso es que necesitamos con urgencia que los modelos educativos de Latinoamérica implementen la resolución de problemas de manera explícita y que esa sea la esencia del currículo, no los contenidos, no las metas. Porque son los problemas los que realmente desarrollan el talento
y llevan a que las personas se formen y se comprometan con la sociedad. Y también son los problemas los que nos permiten que los saberes no se olviden de manera tan rápida como está ocurriendo hoy día. En la actualidad, un chico termina secundaria y se le ha olvidado prácticamente el 70 o el 80% de todo lo que ha aprendido desde preescolar. Y eso mismo ocurre en la educación media y de manera similar se da en la universidad. Diferentes estudios a nivel internacional están mostrando, en Estados Unidos y en Europa, que cuando la metodología está muy enfocada en contenidos, la tasa de olvido al final de una carrera universitaria es entre el 70 y el 80% de todo lo que se abordó. Y en aquellos estudiantes que no son tan regulares, la tasa de olvido puede ser hasta del 90%. En cambio, cuando se trabaja con problemas, la tasa de olvido se reduce un poco, pero lo mejor de todo es que aunque la tasa de olvido no disminuya tanto, no sea la esperada, los alumnos aprenden a resolver problemas, a trabajar mejor con otros, a tener mayores fortalezas en las habilidades de pensamiento. Y en lo que sí se tiene un alto impacto frente a la tasa de olvido es a los conceptos esenciales, como también a los procedimientos requeridos para la resolución de problemas. Bueno, muy bien. También hay que recalcar que en muchos proyectos es suficiente tener una única evidencia o un único producto. Entonces, perfectamente aquí en este proyecto podría tenerse como único producto la evaluación escrita de la dieta personal. Fíjense en ustedes, un solo producto que perfectamente los estudiantes lo pueden abordar durante todo un semestre, en una asignatura, desde el inicio hasta el final. Tenemos que dejar de lado un esquema que hoy día tenemos muy estructurado en el inconsciente de los docentes en toda Latinoamérica. Y es que necesitamos varias evidencias, varios trabajos para poder evaluar. Eso es incorrecto. La socioformación viene demostrando de manera enfática que en muchas ocasiones es suficiente con un único producto, tangible o intangible, que los alumnos puedan ir elaborando desde el inicio hasta el final. Porque la evaluación no solamente evalúa el producto, sino también el proceso. Y entonces eso significa que se evalúa cómo el estudiante va aplicando los conceptos, los procedimientos, pero también cuáles son sus actitudes y cómo trabaja con otros. Cuál es su compromiso, cuál es su grado de reto. Y entonces ahí está el profesor para irle brindando apoyo de tal manera que mejore. Cuando se tienen muchos productos o muchas evidencias, se dificulta enormemente la mejora continua, porque el profesor no alcanza a darle retroalimentación a todos los participantes. Entonces, un principio para lograr realmente la evaluación formativa es tener muy pocos productos o muy pocas evidencias, o inclusive una sola evidencia de desempeño o una sola evidencia de producto. Pues muy bien, esta fue la transformación. Luego, cuando implementamos la evaluación docente, el mismo profesor lo que destaca en el proceso es que ahora trabaja en la resolución de problemas. ¿Cuál es el problema que se está abordando aquí en este proyecto? La mala alimentación, que hoy día está creciendo a pasos agigantados en Latinoamérica, hasta en niños de preescolar, donde está creciendo la tasa de obesidad, lo mismo que en primaria. Ese es el problema que se está resolviendo aquí. El aumento de las prácticas inadecuadas de alimentación en Latinoamérica. En segundo lugar, el profesor manifiesta que está promoviendo la mejora continua en los alumnos porque ahora les da más oportunidades y se ha cambiado una prueba de reactivos por una prueba basada en el análisis de casos, con preguntas abiertas y cerradas que implican de parte de los estudiantes
no solamente reconocer conceptos, sino también argumentarlos. Con esto entonces, veamos con más detalle cómo se logra un proceso de transformación desde el enfoque socioformativo, que fue el proceso que siguió aquí el profesor en el ejemplo compartido. La socioformación es un enfoque construido en Latinoamérica de manera colaborativa, con las contribuciones de maestros frente a grupo, directores, asesores, supervisores, jefes de enseñanza, consultores, autoridades e investigadores. Y con base en ese trabajo colaborativo, se han venido sistematizando experiencias de impacto para lograr el desarrollo social sostenible. Y al comparar esas experiencias, se ha construido poco a poco, desde el año 2002, la visión de lo que es la socioformación, que consiste en realizar proyectos colaborativos en los cuales intervienen distintos actores. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida con base en el proyecto ético y el pensamiento complejo. El proyecto ético de vida implica el compromiso de cada persona con los demás y el ambiente, buscando la calidad de vida y la sostenibilidad. Y el pensamiento complejo hace referencia a articular diversos saberes con flexibilidad y con apertura para tener impacto en la resolución de los problemas, asumiendo que la realidad está en un continuo cambio, en procesos de orden, desorden y reorganización. De manera más concreta, el pensamiento complejo es tener habilidades como análisis crítico, análisis sistémico, creatividad, pensamiento lateral, pensamiento divergente, pero también colaboración con los demás. Esto es la socioformación de una manera sencilla. Veamos entonces los ejes básicos que implica la evaluación en el enfoque socioformativo. Son 6 ejes que se pueden abordar en distinto orden o que incluso se pueden integrar o desagregar para tener mayores detalles. En esta exposición que comparto en el día de hoy con ustedes, me interesa ante todo dar a conocer la esencia de esta propuesta de evaluación socioformativa con los ejes más característicos. En primer lugar, hay que tener claridad de cuáles son los resultados de aprendizaje, porque eso es lo que se va a evaluar en los estudiantes. Luego, hay que identificar un problema del contexto o un problema del mundo de la vida que permita poner en práctica el resultado o los resultados de aprendizaje y que al momento de llevar a cabo la evaluación se considere dicho problema. Porque de lo contrario, nos vamos a quedar en la evaluación de contenidos o en la evaluación propuesta por el aprendizaje significativo en los años 60 y 70 del siglo pasado. Otro eje es que hay que construir instrumentos que nos posibiliten evaluar los resultados de aprendizaje integrando el problema del contexto. Entonces, en los instrumentos tenemos que abordar el problema. Cuarto eje, la valoración colaborativa. Esto es característico de este enfoque. A diferencia de la evaluación tradicional, que ante todo es individualista, y para comparar a los estudiantes sobre cuáles son mejores, cuáles están en el nivel medio y cuáles están en un nivel bajo o en un nivel de no aprobación,
En la perspectiva socioformativa, lo que buscamos es la colaboración entre los estudiantes y entre estos con el profesor y otros profesores, involucrando a la familia y a la comunidad, como también a las instituciones y a las organizaciones, de tal manera que el estudiante, con base en esta colaboración de otros actores, pueda ir logrando los resultados de aprendizaje esperados o una adaptación de estos resultados de aprendizaje cuando presenta características particulares o necesidades educativas especiales. Pero no nos quedamos aquí en la evaluación. Hay otro eje fundamental y es la mejora concreta. Todo proceso de valoración colaborativo muestra no solamente logros, sino también de áreas de oportunidad. En la evaluación socioformativa se deben implementar acciones puntuales de mejoramiento en el aquí y el ahora. Y entonces, no le vamos a decir a un alumno que se plantee el propósito de mejorar, como ocurre en la educación tradicional, sino que vamos a acompañar al alumno para que implemente las mejoras ya mismo, de acuerdo con un plan de acción y también considerando sus características, desde lo más sencillo hasta lo más retador. Y entonces comenzamos a apoyar al estudiante entre los diversos actores para que mejore dentro del mismo proyecto, no en el siguiente semestre, ni tampoco cuando esté repitiendo, si es el caso. Y finalmente, tenemos el eje 6, la socialización. Compartir los logros que se tuvieron en la resolución del problema, cuáles son las áreas de oportunidad para continuar en esto y qué impacto se tuvo en este proceso colaborativo. Muy bien, esta es la metodología de evaluación socioformativa que se puede aplicar en el ámbito educativo con los estudiantes, pero también en la mejora del desempeño de los docentes o en la mejora de las escuelas o de las universidades como un conjunto. Pero también esta metodología se puede aplicar a nivel de un país, en un modelo educativo. Pero también se puede aplicar en una empresa, en una industria o en una organización comunitaria. Así lo estamos haciendo nosotros en la actualidad con diversos proyectos, tanto educativos, sociales, empresariales y de orden científico. Aplicamos estos ejes. Por ejemplo, en nuestros cuerpos colegiados, en los cuales yo estoy, tratamos de aplicar estos ejes como cuerpos colegiados de investigación. Obviamente cambiamos un poco el lenguaje, más que resultados de aprendizaje, colocamos metas y así sucesivamente. Veamos entonces, paso a paso, cada uno de estos ejes, que vuelvo y repito, no son una camisa de fuerza, sino que son ejes flexibles y abiertos que podemos sintetizar, integrar o desagregar en muchos más ejes. Y también cambiar el orden. Con esto buscamos que se siga sembrando la semilla de la transformación con base en el enfoque socioformativo, que es un enfoque auténticamente latinoamericano, pensado para las necesidades actuales, para lo que estamos viviendo, como la pobreza, la desnutrición, el abuso, la contaminación, la corrupción política, etc. Comencemos con el eje 1, los resultados de aprendizaje. Y la pregunta es, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje que se van a evaluar? Y fíjense ustedes que la palabra clave es visualizar. ¿Qué significa esto? Que no hay que llegar el primer día de clases y decirles a los estudiantes, estos son los resultados de aprendizaje y leerse. Eso sirve de muy poco.
Lo que hay que hacer es buscar que los estudiantes comprendan de manera sencilla los resultados de aprendizaje. Y muchas veces el profesor los tiene que integrar en uno solo para que se comprendan bien. Pero el paso siguiente, o lo que hay que hacer de manera paralela, es que los alumnos visualicen cómo pueden lograr los aprendizajes esperados y que se vean a sí mismos ya teniendo estos resultados de aprendizaje esperados en el contexto de la vida, para lo cual los profesores debemos colocar ejemplos. Por consiguiente, ¿qué se debería evaluar? En el enfoque socioformativo se deben evaluar resultados de aprendizaje o también aprendizajes esperados, metas de aprendizaje, desempeños, etcétera, que son términos similares cuando se abordan con una perspectiva transformadora de lo que es la formación. Hay que ir cambiando paulatinamente el enfoque de objetivos o el enfoque de contenidos. Muy bien. Un resultado de aprendizaje es un desempeño que muestra cómo el estudiante aplica los contenidos en el mundo de la vida. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos una competencia para la asignatura que acabaron de ver que se transformó en un proyecto y esa competencia es gestiona la mejora de la dieta. Esa competencia tiene varios resultados de aprendizaje. Uno de los cuales es este que estamos viendo aquí. Evalúa la calidad de su dieta e implementa mejoras en este proceso. Y este es el resultado de aprendizaje que pretende lograr el profesor que hizo la transformación en su asignatura por un enfoque de proyectos formativos. Con lo cual, en esta institución educativa ya no se volvió a hablar de asignaturas, ni tampoco de módulos, sino de proyectos. Y trabaja totalmente por proyectos. Creemos que eso sería lo ideal en la educación. Pero si no se puede, al menos que haya una estructura flexible compuesta de asignaturas, de módulos y de proyectos, o de módulos y proyectos, para evitar tanta resistencia e ir generando paulatinamente los cambios. Muy bien, aquí tenemos entonces un resultado de aprendizaje. Ven ustedes la diferencia con los objetivos, que los objetivos están centrados en contenidos. Aquí no, aquí nos estamos enfocando, es en lo que esperamos en el estudiante, que aplique los contenidos en su vida. Y entonces para eso el resultado de aprendizaje es evalúa la calidad de su dieta, es decir, de su alimentación, identificando logros y áreas de oportunidad y luego implementa mejoras en este proceso. Desde la perspectiva socioformativa, se redactan los resultados de aprendizaje en presente. Por eso dice, evalúa e implementa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el estudiante implementes tú mismo en el momento, en el aquí y el ahora. No cuando termine el preescolar, ni la primaria, ni la secundaria, ni la educación media superior, ni una carrera, ni una maestría, ni un doctorado, sino que los cambios los realice en este momento. Esa es la verdadera eficacia de la educación. Lo demás es puro discurso. Lo demás son buenos propósitos. Vamos ahora con el eje 2. ¿Con qué problema del contexto evaluar? Esa es una pregunta sustancial cuando aplicamos la evaluación socioformativa. La frase clave es aplicación en el mundo de la vida. ¿Cómo
se pueden aplicar los resultados de aprendizaje y los contenidos en el mundo de la vida. Los contenidos concretos que se tienen en esa asignatura o en ese módulo o en ese proyecto formativo. Entonces, si estamos en el grado quinto de primaria y el resultado de aprendizaje es aplica la raíz cuadrada en el contexto, eso significa que tenemos que buscar un problema del contexto que posibilite la aplicación de la raíz cuadrada, de tal manera que el estudiante aprenda a resolver problemas con base en la raíz cuadrada. Y lo mismo tenemos que decir de la suma, la resta, la multiplicación y la división, en el caso de matemáticas para primaria. Pero lo mismo tendríamos que decir si estamos hablando de las ecuaciones cuadráticas en secundaria. Entonces tenemos que buscar problemas del mundo de la vida que le permitan al estudiante aplicar la ecuación cuadrática. Entonces tienen que ser problemas específicos, relacionados con la ecuación cuadrática, pero que sean del mundo de la vida. Problemas relacionados con la compra de alimentos, con el ahorro económico, con la salud, con el análisis de los ingresos que recibe cada familia, con los problemas de contaminación, con el cambio climático, o con problemas industriales, o con problemas de movilidad, pero que permitan la aplicación de la ecuación cuadrática. Entonces, no cualquier problema va a servir. No, tenemos que buscar aquellos problemas que sí permitan la aplicación de la ecuación cuadrática. Y lo mismo habría que decir en educación media superior, si estamos trabajando ecuaciones diferenciales. Hay que buscar problemas concretos del contexto, como por ejemplo, problemas relacionados con las ventas o con la adaptación de equipos industriales para poder aplicar las ecuaciones diferenciales. Y eso mismo habría que hacer en todas las asignaturas. Siempre preguntarnos cuál es el problema concreto que se puede resolver con estos resultados de aprendizaje y contenidos específicos. Y entonces, darles ejemplos a los alumnos de estos problemas para que luego ellos apliquen los conceptos en un problema similar, al menos en uno. Se estarán preguntando ustedes, ¿y qué hacer con la mayoría de profesores que actualmente en Latinoamérica no trabajan con base en problemas del contexto? Efectivamente, esa es la realidad. La mayoría de profesores en Latinoamérica en estos momentos no trabaja con problemas del contexto. Pero ¿saben qué sucede? Cuando uno le aplica instrumentos a los profesores como encuestas y uno les pregunta si trabajan con problemas del contexto, ¿saben qué dicen la mayoría de los profesores en Latinoamérica? Que sí, que siempre lo han hecho, que siempre han trabajado con problemas del contexto. Eso es lo que dicen la mayoría de profesores. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no comprende qué es un problema del contexto. Para la mayoría de los profesores en Latinoamérica, un problema del contexto es que los estudiantes tengan problemas de lectura, o que tengan problemas de disciplina, o que no sepan redactar, o que tengan condiciones económicas adversas, o que estén desmotivados. Por ejemplo, muchos maestros a mí me dicen, Sergio, pues en esta escuela tenemos muchos problemas del contexto, los profesores trabajamos con estos problemas todos los días, porque nuestros alumnos en su mayoría están desmotivados. ¿Qué les puedo decir? Sí, estos son problemas del contexto, pero lo que necesitamos son problemas del contexto
con los cuales los alumnos aprendan la raíz cuadrada, aprendan a aplicar las vitaminas, aprendan lo que son los procesos de oxidorreducción en química, aprendan a trabajar con moles en química, aprendan a realizar informes escritos, pero resolviendo problemas, y así sucesivamente. Entonces, cuando a mí los profesores de matemáticas me dicen que toda la vida han trabajado con problemas, yo les pregunto, ok, para ti un problema es que la mayoría de tus alumnos no quieran estudiar matemáticas, ok, con ese problema, ¿cómo tus alumnos están aprendiendo la raíz cuadrada? Con ese problema, ¿cómo tus alumnos están aprendiendo polinomios? Y entonces ahí es donde la mayoría de profesores de matemáticas me dicen, no, eso no lo estamos haciendo. Es que cuando le pedimos a un alumno que saque la raíz cuadrada de 64, ¿eso es un problema? No, eso no es un problema hoy día. Eso es un ejercicio. Encontrar el valor de la X en una ecuación no es un problema, es un ejercicio. Un problema es cuando le planteamos un caso contextualizado al mundo de la vida, como ocurre en las pruebas PISA, que todo es por casos en matemáticas, y luego se le pide al alumno que analice cómo en ese caso se están aplicando los conceptos y que luego llegue a una solución de un problema en ese caso aplicando los conceptos. Eso es trabajar con base en problemas contextualizados. Y entonces eso significa para los profesores, pero también para las autoridades, conectarnos con el mundo de la vida. Dejar a un lado todo este énfasis en contenidos y priorizar el énfasis en la resolución de problemas y en lograr un producto retador que desarrolle el talento en los estudiantes. Un producto en lo posible. A veces se puede tener un producto y otro adicional que nos permita la evaluación de impacto. Pero cuando la evaluación se hace con varios trabajos y no se profundiza en nada, eso no desarrolla el talento. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día en preescolar, primaria y secundaria. Que los profesores se evalúan con muchos trabajos y entonces a la final los estudiantes no aprenden nada significativo para sus vidas. Y por eso es que hoy día en Latinoamérica los estudiantes terminan secundaria con grandes deficiencias en lectura comprensiva y crítica, en redacción, en cálculo y también en convivencia. Y eso mismo ocurre en educación media superior y en educación superior. En el proyecto que nos comparte el profesor y que yo les mostré al inicio de esta presentación, uno de los productos es este, informe escrito en torno a la evaluación de la dieta con acciones para mejorar. Ok. Ese es un producto de desempeño. Perfectamente podría ser el único producto en todo el proyecto. Esa es una de las cosas que va a mejorar el profesor para el siguiente semestre. Enfocarse en un único producto integrador para evaluar tanto el proceso como el producto. Porque ya en las evaluaciones que está haciendo, está encontrando que el tener 3 productos le impide hacer un acompañamiento más profundo de sus estudiantes y darles más oportunidades, que es un principio esencial de la evaluación socioformativa. ¿Por qué el profesor les está pidiendo un informe escrito en torno a la evaluación de la dieta? ¿Por qué no pedirles un video? ¿Por qué no pedirles un podcast o un audio? Porque el profesor realizó una evaluación de su grupo al inicio del ciclo escolar. Y en esa evaluación de su grupo encontró que la mayoría de sus alumnos tiene notables deficiencias en redacción escrita. Entonces,
al haber hecho una evaluación de su grupo al inicio del ciclo, como deberíamos hacer todos los profesores en cualquier nivel educativo, eso le permitió adaptar sus evidencias y darles una focalización en lo escrito. Entonces, por eso se tiene un análisis de casos, por eso se tiene un informe escrito en torno a lo que es la evaluación de la dieta, y por eso también les solicita a los alumnos un informe escrito con las mejoras que implementaron realmente en el proyecto. ¿Por qué informe escrito? Porque con esto va a contribuir a que sus alumnos mejoren en la redacción. Por ende, hacer un diagnóstico del grupo al inicio del ciclo escolar es fundamental para tener mayor impacto. En la actualidad, muchas universidades latinoamericanas plantean que le hacen un seguimiento a las competencias de sus estudiantes. Y cuando vamos a ver cómo es ese seguimiento, nos damos cuenta de que la mayoría de competencias, o que casi todas las competencias que se evalúan, son disciplinares o específicas, y que pocas veces se evalúan los estudiantes la competencia de redacción, la competencia de lectura crítica, la competencia de resolver problemas del mundo de la vida con el cálculo básico, o la competencia del trabajo colaborativo. Entonces, esta es una de las cosas que yo les sugiero que tengan en cuenta en sus investigaciones, pero también en sus procesos de implementación. Hay que comenzar a evaluar más estas competencias, que son esenciales para el mundo de la vida. ¿Qué nos ganamos con formar un excelente ingeniero en programación, en el manejo de sistemas, si luego no sabe redactar? O si luego no sabe comunicar sus ideas ante los demás, pues va a ser un ingeniero que va a tener enormes problemas en su desempeño profesional. Vamos con el eje 3. Los instrumentos. Necesitamos elaborar instrumentos que consideren la resolución de problemas del contexto. Por ende, la pregunta esencial sería: ¿con qué tipos de instrumentos o indicadores se debe evaluar? ¿Por qué colocamos indicadores? Porque a veces, por cuestiones de agilidad o de tiempo, un profesor no puede elaborar un instrumento. Entonces, que al menos tenga los indicadores. ¿Qué ocurre hoy día con muchos profesores? Que ni siquiera tienen indicadores. Entonces, al no tener indicadores ni instrumentos pertinentes, se quedan simplemente evaluando la apropiación de los contenidos con exámenes memorísticos o con pruebas de reactivos, porque son más sencillas. Una prueba de reactivos simplemente es convertir un contenido en pregunta. Por ejemplo, proteína. Entonces le hacemos la pregunta: ¿qué son las proteínas? Sería una pregunta abierta. O, de las siguientes opciones, señale cuál es una proteína. Y le colocamos la fórmula química. Muy bien. Con eso no vamos a desarrollar el talento. Para poder elaborar instrumentos pertinentes, necesitamos trabajar de manera colaborativa, integrarnos a comunidades de aprendizaje o a redes, donde podamos ir compartiendo los instrumentos y que al compartirlos tengamos retroalimentación que nos permita mejorarlos. En el enfoque socioformativo se trabaja con distintos instrumentos. Instrumentos un poco más tradicionales, pero transformados, como cuestionarios cerrados, cuestionarios abiertos, cuestionarios mixtos y registros de observación, pero centrados en problemas del contexto. Entonces, yo puedo tener un cuestionario con preguntas cerradas, pero esas preguntas abordar el análisis de un caso o de un problema. Entonces ya no sería un cuestionario de reactivos, sino un cuestionario por análisis de casos con problemas del contexto, o como le denominamos en la socioformación, un cuestionario por análisis de casos integrando problemas del contexto. También podemos tener cuestionarios abiertos, que no es lo mismo que preguntas abiertas de tipo conceptual, como por ejemplo, ¿qué son las proteínas? No, podemos tener un cuestionario con preguntas abiertas
pero que analicen un caso, cómo se originó el caso, cómo se desarrolló, por qué se encontraron tales dificultades en el caso, o cómo se podría encontrar la solución al caso. Un cuestionario con preguntas mixtas tendría preguntas abiertas y cerradas, pero enfocadas en un problema del contexto, como ocurre hoy día con las pruebas PISA, que tienen preguntas que llevan a que el estudiante analice y argumente la solución a un problema de manera abierta y cerrada. Y luego tenemos instrumentos más centrados en la actuación, como las listas de cotejo, que buscan identificar cómo una persona va cumpliendo con determinados indicadores, o las escalas de estimación que estiman cómo se está logrando un resultado de aprendizaje en varios grados, 0, 1, 2, 3, o muy bajo, bajo, medio y alto. Las rúbricas, que son un instrumento ideal para que las personas se autoevalúen y coevalúen y con esto implementen mejoras, porque tienen detalles de lo que se espera lograr. Y por último tendríamos las matrices, que son una mejora de la metodología de las rúbricas y que permiten una mayor interrelación de dimensiones. Para poder construir los instrumentos de evaluación, es esencial el dominio de una determinada taxonomía. Con el modelo de objetivos teníamos la taxonomía de Bloom y de Garnier, entre otras. Pero eso respondía a un tipo de sociedad que ya no tenemos, que era la sociedad industrial de los 50, 60, 70 y 80. Hoy día estamos ante la sociedad del conocimiento y necesitamos nuevas taxonomías. Entonces, tenemos ahí dos opciones. La primera opción es la taxonomía de BICS, que plantea 5 niveles: preestructural, uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto ampliado. En el preestructural es cuando en la teoría de BICS no hay ningún logo. Miren, no hay ninguna acción, nada. En el nivel uniestructural es cuando las personas identifican o realizan un procedimiento sencillo. El multiestructural es cuando las personas pueden enumerar procesos o describirlos. El relacional es cuando pueden comparar o explicar las causas de las cosas. Y el abstracto ampliado es cuando pueden formular hipótesis o reflexionar o teorizar. Muy bien, ahí tenemos una taxonomía que se adapta en ciertos elementos a lo que son los retos en la sociedad del conocimiento. La taxonomía de BICS, una taxonomía traída a Latinoamérica de otro contexto, pero que brinda unas orientaciones. Luego tenemos la taxonomía de Marzano, que también es una taxonomía actual, que permite llevar a cabo la construcción de instrumentos y metodologías de evaluación, considerando también elementos de la sociedad del conocimiento. En esta taxonomía se evalúan 6 niveles de dominio: el nivel de conocimiento, el nivel de comprensión, el nivel de análisis, el nivel de utilización, el nivel metacognitivo y el nivel de conciencia del ser o de conciencia del yo. Es una taxonomía más retadora, muy compleja, porque no es solamente tener en cuenta el nivel de dominio, sino que en cada nivel de dominio tenemos que articular 3 sistemas. Ahí es donde está el reto. ¿Y cuáles son los 3 sistemas que tenemos que articular en cada nivel? El sistema de información, como los principios, las generalizaciones, los términos y los hechos; los procesos mentales, como la escritura, o procesos más complejos, como el análisis, la concentración, la argumentación, la abstracción, etc. Pero también tenemos que integrar los procesos psicomotrices o los procesos físicos, como está en algunas otras traducciones. Esto lo tendríamos que hacer en cada nivel de dominio. Entonces, para muchos docentes que todavía no tienen
una claridad de cómo trabajar con problemas, de cómo conectarse con el mundo de la vida. Pedirles que ahora integren la taxonomía de Marzano es algo muy retador y a veces lleva a que esto sea una tarea imposible. Por lo tanto, mi sugerencia es que la taxonomía de Marzano se trabaje cuando ya tengamos logros en otras áreas, como el trabajo con problemas, el trabajo colaborativo, el enfocarnos más en productos integradores que reflejen el desempeño, etc. Y a nivel de Latinoamérica, tenemos la taxonomía socioformativa. Las otras dos taxonomías, tanto la de Marzano como la de Vicks, son traídas de contextos distintos al latinoamericano, que hoy día se están aplicando sin ninguna adaptación, sin investigaciones de base. Apenas están comenzando a hacer esas investigaciones. Se han generalizado y eso ha llevado a que se apliquen con poca rigurosidad. ¿Por qué surge la taxonomía socioformativa? La taxonomía socioformativa surge para resolver tres problemas puntuales. Primero, el alto grado de abstracción y teoricismo de las dos taxonomías anteriores, de la taxonomía de Marzano y de la taxonomía de Vicks, que enfatizan mucho todavía en aspectos conceptuales y teóricos, así hablen de relacionar, de hipótesis o de reflexiones. Si vemos los verbos o las acciones, prima más lo academicista, lo teórico, los contenidos. Entonces, ese fue el primer problema que buscamos resolver en la taxonomía socioformativa. Buscar algo más práctico, más conectado con el mundo de la vida, menos teórico, menos academicista. Segundo problema, faltaba en Latinoamérica una taxonomía propia, adaptada a lo que queremos como región. Porque las otras dos taxonomías reflejan muy bien los propósitos de Estados Unidos, de Canadá o de Europa, pero no los propósitos que tenemos en Latinoamérica, que son ante todo propósitos centrados en reducir la pobreza, reducir el narcotráfico, reducir la violencia, reducir la desintegración familiar, reducir la contaminación. Y en tercer lugar, necesitamos una taxonomía con la cual nos pudiésemos identificar más, que fuese más sencilla, más práctica. Muy bien, y entonces así es como se comienza a construir esta taxonomía de manera colaborativa que hoy día se está aplicando en casi toda Latinoamérica, en todos los niveles educativos, por parte de maestros frente a grupo, directores, asesores, y también se ha comenzado a implementar en algunos procesos de reforma educativa. Esta taxonomía propone 5 niveles de dominio de manera similar a lo que propone Vicks. Pero a diferencia de los términos abstractos de Vicks, que son un poco difíciles de entender, como por ejemplo relacional ampliado, uniestructural, en la taxonomía socioformativa tenemos niveles mucho más asequibles, mucho más conectados con el mundo de la vida. El primer nivel, o el más sencillo, o el más básico, es el preformal. ¿Y qué significa preformal? Que todavía no tiene forma, que el aprendizaje del alumno todavía no tiene forma, que el desempeño de una institución todavía no tiene forma, que el modelo educativo de un país todavía no tiene forma, que es un conjunto de cosas desestructuradas o de acercamiento, pero nada formal, nada concreto, nada tangible, nada riguroso. Nivel receptivo significa que hay recepción de conceptos, recepción de procedimientos, que ya hay cierta formalidad. Pero todavía
el plano es receptivo, o sea, solamente recibimos y aplicamos de manera mecánica. No hay comprensión, no hay resolución de problemas. Los estudiantes aprenden cosas mecánicas. En este nivel receptivo es donde se encuentran la mayoría de alumnos de Latinoamérica en la actualidad, en el nivel receptivo. ¿Por qué? Porque están aprendiendo contenidos y los están aplicando de manera mecánica en ejercicios, como ocurre en matemáticas, como ocurre en ciencias, como ocurre en español. Por ejemplo, en español están aprendiendo una gran cantidad de contenidos. ¿Qué son los mitos? ¿Qué son las leyendas? ¿Qué es una reseña? ¿Qué es un informe escrito? ¿Qué es un ensayo? Y los estudiantes no saben para qué es eso. Los aprenden de manera mecánica. No los aprenden con profundidad. Porque no aprenden estos contenidos para resolver problemas. No aprenden a hacer ensayos para resolver problemas de contaminación. No aprenden a hacer una exposición en público para exponer un informe de cómo resolvieron un problema de violencia intrafamiliar. Pero ahí siguen las familias desintegrándose. Ahí siguen aumentando las familias con violencia en toda Latinoamérica y nosotros en el mundo educativo con puros contenidos, alejados del mundo de la vida. Y lo peor de todo es que cuando estos alumnos terminan la secundaria, la educación media o una carrera profesional, quedan desprotegidos. Porque por todas partes se encuentran información, pero en ninguna parte encuentran un espacio propicio para aprender a resolver los problemas, para aprender a trabajar de manera colaborativa. Y entonces así se quedan las personas por años y así mueren. Y con ello siguen aumentando los problemas que afectan el desarrollo social sostenible de esta región. Entonces, en la socioformación, la meta es llegar por lo menos al nivel resolutivo. ¿Y qué implica el resolutivo? Lo que dice su nombre, resuelve. ¿Resuelve qué? Resuelve problemas sencillos, resuelve situaciones sencillas de la vida cotidiana, resuelve conflictos con otras personas, resuelve situaciones en las cuales no tiene los recursos necesarios, pero gestiona. Busca con otras personas o con otras instituciones. Lo ideal es llegar al autónomo y lo verdaderamente transformador sería llegar al nivel estratégico. ¿Qué significa el nivel autónomo? El nivel autónomo significa lo que dice la palabra, trabajar con autonomía, resolver los problemas con autonomía, es decir, con criterio propio, buscando el saber en fuentes pertinentes, sabiendo argumentar. La argumentación es esencial en el nivel autónomo. La argumentación no está en el nivel preformal ni en el receptivo, porque la argumentación tiene que ser crítica, contextualizada, para que sea una verdadera argumentación. El nivel autónomo implica que la persona va a buscar, por eso es el símbolo de buscar, buscar el saber en distintas fuentes para poder resolver los problemas. Y entonces, esta búsqueda de saber en distintas fuentes y saber cuáles son las fuentes rigurosas, no aquellas fuentes basadas en noticias falsas, como ocurre hoy día, es lo que le va a permitir también resolver problemas con varias variables, desde varios puntos de vista. Y el nivel estratégico es lo que dice su nombre, actúa con estrategias creativas y flexibles, con planes de acción, trabajando de manera colaborativa, con innovación, aplicando el pensamiento sistémico, es decir, articulando los saberes para afrontar las situaciones de incertidumbre o de caos. Entonces, en el nivel estratégico, los seres humanos afrontamos el caos, afrontamos la incertidumbre, colaborando entre todos, buscando saberes, adaptando lo que tenemos, siendo recursivos. Muy bien. Como ustedes pueden apreciar, esta taxonomía lo que refleja es
el ideal que tenemos en Latinoamérica. Necesitamos latinoamericanos que actúen con estrategias creativas innovadoras para afrontar las situaciones altamente complicadas que tenemos en la actualidad, como la pobreza, el hambre, la corrupción política, etc. Y para ello, en esta taxonomía, como sucede en otras, tenemos unas acciones típicas, que no son verbos mecánicos, como ocurría con la taxonomía de Bloom, o como ocurre con la taxonomía de Biggs, sino que simplemente son unas acciones sugeridas que se toman con flexibilidad y que nos permiten identificar dónde nos encontramos. A ver, si un estudiante lo que aprende es a acatar las normas, a atender, a codificar, a enumerar, a leer sin comprensión, a memorizar, a repetir, a rotular y a seguir ideas o tendencias sin crítica, está en el nivel preformador. Si un estudiante aprende a buscar, a citar, a definir, a denominar, a describir, a identificar, a manipular, a operar, a reconocer, a seleccionar, está en un nivel receptivo, porque está recepcionando información y la está utilizando en procesos operativos mecánicos. Pero si un estudiante aprende a aplicar los saberes en problemas sencillos de la vida, a comparar, a ejecutar, a emplear, a implementar, a resolver, a sistematizar, a verificar lo que está haciendo. Si hizo un procedimiento, analiza cómo lo hizo, qué logros tuvo y en qué necesita mejorar. Entonces decimos que tiene el nivel resolutivo. Pero si un estudiante aprende a aportar ideas a lo que hace, aprende a analizar, aprende a evaluar, aprende a contextualizar, aprende a comentar, a inferir, a hipotetizar, a metaevaluar, a reflexionar, a retroalimentar a otros, a teorizar o a valorar lo que hace él y lo que hacen otros con equilibrio, entonces está en el nivel autónomo. Pero si un estudiante, además de todo lo anterior, aprende a adaptar, a asesorar, a ayudar, a empoderar, a liderar, a predecir, a proponer, a reconstruir, a recrear, a tener sinergia, a transformar, a transversalizar los saberes y las políticas y a vincular, entonces está en el nivel estratégico. Miren, comparen ustedes esta taxonomía con la taxonomía de Biggs y la de Marzano y obviamente van a encontrar algunos puntos comunes, pero van a encontrar notables diferencias. Ni en la taxonomía de Biggs ni en la taxonomía de Marzano el último nivel implica transformar la realidad, implica vincular propuestas, implica dar tutoría y ayuda a otros, o implica empoderar. Por ejemplo, el concepto de empoderar no está en ninguna de las otras taxonomías y es un concepto fundamental en Latinoamérica si queremos comenzar a tener impacto en el desarrollo social sostenible. Esta taxonomía se aplica a los estudiantes, pero también se aplica a los docentes, a los directores, a los jefes de enseñanza, a los gerentes de proyectos, a los líderes comunitarios. Pero asimismo, esta taxonomía tiene una particularidad a diferencia de las otras dos, y es que también se aplica a las instituciones o a las organizaciones en sí mismas. Entonces, con esta taxonomía nosotros estamos haciendo hoy día rúbricas, por ejemplo, para evaluar el desempeño de universidades, como es la calidad de universidades. Con esta taxonomía estamos haciendo instrumentos para evaluar procesos sociales, como hemos visto en otras presentaciones de este congreso. Con esta taxonomía estamos evaluando modelos educativos a nivel de instituciones, pero también a nivel de países.
y así sucesivamente. Con esta taxonomía se pueden evaluar procesos industriales, procesos organizacionales, procesos en el campo del turismo, procesos comunitarios y también problemas, como el problema de la violencia, el problema del narcotráfico, el problema de la corrupción y el problema de la contaminación ambiental, entre otros. Eso es muy difícil evaluarlo con la taxonomía de Marzano, porque es ante todo una taxonomía pensada en el individuo. Fíjense que el último nivel dice, lo voy a retomar, el último nivel de la taxonomía de Marzano dice, sistema de conciencia del ser, o sea, ¿del ser de quién? Pues del individuo. Entonces está pensando siempre en el individuo. Y veamos la taxonomía de Vicks. Miren, abstracto ampliado, que plantea lo último, teorizar, formular hipótesis, reflexionar, generalizar. ¿Quién hace esto? Las personas. Por supuesto que se podría adaptar un poco a organizaciones, pero en cambio la taxonomía socioformativa ya está adaptada a la evaluación de personas, de instituciones y de procesos sociales, organizacionales y científicos, con un solo planteamiento. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que una escuela está en el nivel autónomo. ¿Cuándo se encuentra una escuela en el nivel autónomo? Cuando trabaja de manera colaborativa, cuando busca el saber en distintas fuentes con rigurosidad, cuando hace procesos de reflexión y análisis para que sus reglamentos sean pertinentes, cuando está mejorando continuamente sus reglamentos a partir del análisis y la reflexión y de la evaluación, cuando realiza evaluaciones y aplica las mejoras y estas no se quedan en el papel, ahí está en un nivel autónomo, por ejemplo. Entonces, estas acciones son solamente indicativas o de ejemplo. Y se puede cumplir con una, con varias o con todas. Ahora bien, ¿cómo se elabora un instrumento desde el enfoque socioformativo? Desde el enfoque socioformativo, primero buscamos que el instrumento no se quede en contenidos. Miren, aquí tenemos un ejemplo tomado de internet. Esta es una escala para evaluar un informe escrito. Y miren los indicadores. Entregó puntualmente el trabajo. Demostró capacidad de análisis y síntesis. La redacción y ortografía fueron correctas. Y luego se le pide al alumno que se evalúe de 1 a 5. Pero, ¿con base en qué problema? ¿Qué criterios va a tener el alumno, por ejemplo, para decir si su ortografía está en un nivel 1 o está en un nivel 3 o está en un nivel 5? Entonces, en el enfoque socioformativo los instrumentos son más concretos, brindan ejemplos, ilustran de lo que hay que hacer, así sea una escala de estimación, así sea una lista de cotejo. Este instrumento se transformó en una rúbrica y aquí tenemos el ejemplo. Rúbrica para evaluar un informe escrito. Entonces miren las diferencias. Aquí se evalúa el informe escrito tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Tenemos varios indicadores porque es una rúbrica analítica para evaluar el informe escrito. En la columna de la izquierda tenemos los indicadores. Miremos el primer indicador. Dice, en el informe se analiza un problema del contexto y se propone una solución pertinente, basada en el trabajo colaborativo. Luego se han utilizado los 5 niveles de dominio que propone la socioformación, porque eso le pareció interesante, relevante al profesor, pero también se podrían colocar otros niveles, como nivel muy bajo, nivel medio alto y nivel muy alto. Como es una rúbrica cuantitativa y cualitativa, entonces se le da un porcentaje. Este porcentaje también podría ser en forma de nota, de 5 a 10 o de 0 a 10. Bien. Y la ponderación, decir que se está evaluando.
Luego, en las rúbricas socioformativas integramos la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, con logros y sugerencias o aspectos a mejorar. Luego, en cada nivel de dominio se colocan los descriptores, que son los que nos van a permitir identificar cuando el estudiante está alcanzando el nivel esperado. Estos descriptores tienen que ser detallados y hay que evitar los adjetivos al momento de construir los descriptores. Muy bien, desde el inicio le damos esta rúbrica al estudiante o a la institución o al grupo o al equipo o al SATE, cuando nosotros trabajamos con los SATE, por ejemplo, que son los servicios de asistencia técnicas a las escuelas. Y entonces, con el instrumento se va haciendo la autoevaluación, que puede ser individual o en equipo, y luego la coevaluación de otros pares o de otros equipos. Y entonces siempre la evaluación va a mostrar primero los logros y los aspectos a mejorar. Bueno, aquí continuamos con la rúbrica para evaluar el informe escrito, que en este caso fue para evaluar el informe escrito de cómo los estudiantes evaluaron su dieta, identificando logros y aspectos a mejorar en su dieta. Miren que la rúbrica está evaluando el problema, no solamente el contenido. Bien, el eje 4 es valorar los resultados de aprendizaje de manera colaborativa, integrando diferentes actores. En esta evaluación se tienen que identificar los logros, las sugerencias y el nivel de dominio en lo posible. Si solamente se identifican logros y sugerencias, es un buen avance. Pero para poder hacer esto necesitamos de instrumentos como los que acabamos de ver. La práctica de la evaluación requiere la articulación de 4 ejes o de 4 dimensiones, que son la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y la metaevaluación. La autoevaluación es la que se realiza la persona a sí misma, identificando logros, sugerencias y su nivel de dominio, con base en un determinado instrumento. La coevaluación la realizan los pares, con base también en un instrumento, identificando logros, aspectos a mejorar y nivel de dominio. La heteroevaluación la hace una persona que tenga mayor nivel de formación, como el caso de un profesor, como el caso de un asesor, como el caso de un supervisor o de un experto. Y también se utiliza un instrumento y se identifican logros, sugerencias y nivel de dominio. Y la metaevaluación se refiere a evaluar y mejorar continuamente el proceso de evaluación. Entonces, en la metaevaluación se revisa el instrumento con los estudiantes y se van implementando mejoras. O se revisa el instrumento con las instituciones y con base en la retroalimentación de las instituciones se mejora el instrumento. El eje 5 es implementar mejoras concretas en el aquí y el ahora. La pregunta central es, ¿cómo apoyar a los alumnos para que mejoren en el logro de los resultados de aprendizaje? Si es que se trata de estudiantes, ya he dicho que la evaluación socioformativa también se aplica a escuelas, a sistemas educativos, a modelos educativos, pero también a procesos sociales y organizacionales. La mejora en el desempeño requiere varias cosas. Primero, que le podamos dar al menos 2 oportunidades de mejora a los estudiantes en cada entrega de un producto. Por ejemplo, los estudiantes entregan el informe escrito de evaluación de su dieta. El profesor evalúa ese informe, le dice qué logros tiene, en qué debe mejorar y cuál es su nivel de dominio. Y a continuación le debe dar nuevamente la oportunidad a los estudiantes para que mejoren el informe escrito y lo vuelvan a entregar. Si esto no ocurre, entonces ahí no hay evaluación formativa. Un principio fundamental para que haya evaluación formativa es que los estudiantes siempre tienen que tener
varias oportunidades de mejora, hasta conseguir el aprendizaje esperado o el resultado de aprendizaje, según sea el modelo que se esté siguiendo. Por ello es que nosotros recomendamos que deben haber pocas evidencias o pocos trabajos y en lo posible un solo trabajo integrador para que pueda esto hacerse realidad. De tal manera que cuando el estudiante termine el semestre o el ciclo escolar, realmente pueda demostrar que llegó como mínimo al nivel resolutivo. Pero esto también requiere el acompañamiento continuo del profesor, con sugerencias, con nuevos materiales, con ejemplos, con pequeños manuales o con pequeños videos, como también el acompañamiento de otros estudiantes que ya tengan el dominio resolutivo o autónomo o estratégico y les puedan acompañar. Asimismo, es necesario hacerles asesoría de parte de otros profesores o de parte de la comunidad cuando esto es necesario. Y finalizamos con el eje 6, compartir, pero compartir para tener impacto. La pregunta clave es, ¿cómo socializar los logros y compromisos que se están teniendo en el aprendizaje para generar impacto en la resolución del problema en el entorno? Entonces, eso significa que el problema que utilizamos en el proceso para generar el aprendizaje y para evaluarlo no se queda allí, sino que ese mismo problema tenemos que abordarlo al final para ver qué impacto se ha tenido en el abordaje de este. De allí entonces que los estudiantes necesitan compartir lo que han aprendido con sus pares, con sus familias y con la comunidad para tener incidencia en ese problema. No simplemente para compartir lo que hicieron, como está ocurriendo hoy día en muchas experiencias, que sí tienen innovación, pero que se quedan solamente en compartir. Entonces ahí vemos a muchos estudiantes que comparten lo que aprendieron en ferias de la ciencia o en ferias institucionales o por las redes sociales o en blogs. Eso no es suficiente. Tenemos que buscar que los estudiantes compartan lo que están aprendiendo, pero para incidir en los problemas, sensibilizando a otros de que es necesario que nos ocupemos de estos problemas y que trabajemos en su solución, como es el caso de los problemas ambientales, de los problemas de violencia en las familias, del abuso sexual, de la corrupción política. Nos falta más sensibilización en Latinoamérica. No estamos suficientemente sensibilizados. La mayoría de la población latinoamericana está como bloqueada en sus emociones. Le falta sensibilizarse con estos problemas. Y entonces una forma de contribuir a hacerlo es con la socialización de los alumnos, que debe llevar a que se generen procesos de cambio con base en actividades como la retroalimentación a la comunidad, la motivación, el desarrollo de pequeñas acciones que tengan impacto en los problemas que se abordaron a lo largo del proceso. Muy bien, con esto entonces finalizamos esta presentación. Nuestra meta con la evaluación socioformativa es mejorar las condiciones de vida. En eso se reduce lo que he tratado de exponer en esta presentación. Que todos en Latinoamérica marchemos por el desarrollo social sostenible, haciendo actividades prácticas, dejando a un lado el discurso y los buenos propósitos y trabajando en el día a día, juntos, con acciones evaluables que no se queden en el papel, porque a veces estamos convirtiendo también a las instituciones en puro papel y completar formatos para todo. No, tenemos que impulsar más la acción, la actuación, menos papeleo. Muchas gracias a todos.
Doctor, si gusta revisar las preguntas que hay, por favor. Ah, perfecto, tengo preguntas. Eso me alegra mucho. Voy a revisar las preguntas. Bueno, aquí ya veo que están aumentando mucho las preguntas. Primera pregunta de la maestra Elsa Arroyo Magaña. ¿Cómo evaluar productos intangibles sin ser subjetivo? Para evaluar productos intangibles, como por ejemplo una exposición en clase, también podemos desarrollar listas de cotejo, escalas de estimación, rúbricas. Son los mismos instrumentos. Solo que cuando planteamos los indicadores, tenemos que elaborarlos en forma de proceso, que describan los procesos, no simplemente que describan conductas puntuales. Esa sería mi recomendación. Por ejemplo, queremos evaluar en un producto la responsabilidad. Entonces, el indicador no podría ser, el estudiante es responsable. No, el estudiante cita las fuentes que emplea en la redacción de su tesis o en la exposición oral del abordaje del problema. El estudiante pasa su trabajo escrito por un software antiplagio que le permite identificar qué cosas ha copiado de fuentes de internet y las corrige. Entonces, así tendríamos que hacer, profesora Elsa, en los instrumentos. Al momento de evaluar aspectos intangibles, tenemos que describir muy bien los procesos con cosas concretas, aunque evaluemos valores. El profesor Armando, realmente ya existe el marco institucional. En el 2012 se modificó el artículo 6 constitucional que establece compromiso del Estado mexicano para mejorar la participación de la sociedad del conocimiento. Bueno, muy bien. Un comentario muy pertinente que nos motiva a que hay que seguir trabajando por la sociedad del conocimiento como él muy bien lo viene haciendo en su investigación. No solamente desarrollando instrumentos, sino también desarrollando metodologías. La maestra Paula Flora. Hola doctor, buenas tardes, es grato escucharlo, socializando otro aspecto a considerar en el aula para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido quiero comentar que nuestra institución, su institución es el IPN, el Instituto Politécnico Nacional de México, una de las instituciones más grandes y de mayor impacto que existe en el país. En esta institución aún no tenemos los planes de estudio diseñados bajo el enfoque basado en competencias, por este motivo hemos tenido inconvenientes y esto nos ha dificultado el avance. Pero aún así hemos seguido y esperamos que con nuestra insistencia y socialización se puedan tener, se unan más profesores. Perfecto. Muy bien, yo espero que eso se pueda ir logrando. Ya en el Instituto Politécnico Nacional hay un grupo de investigadores, como está usted, y con vuestra contribución pueden ir generando poco a poco la sensibilización en otros profesores y también la sensibilización en las autoridades, como también en los estudiantes. Si allí no logran la sensibilización de los estudiantes y el trabajo activo de los estudiantes, poco impacto se tendrá. Bueno, hay una serie de comentarios sobre mi conferencia, les agradezco mucho todas estas reflexiones. No las voy a leer todas, aquí las estoy compartiendo. Me voy a ir ante todo a las preguntas. Bueno, muchas gracias por todas las aportaciones que aquí están dando, por sus comentarios positivos y otros aspectos para mejorar. Está muy bien. Gracias también a la profesora Flora Medina, que nos está acompañando en este congreso con sus reflexiones. La profesora Flora Medina nos plantea una pregunta. En el caso de las universidades que consideran el proyecto Tuning, donde ya se estipulan las competencias,
¿Es aplicable el enfoque socioformativo? Por supuesto, profesora Flora. ¿Es aplicable el enfoque socioformativo? ¿En qué? En la construcción del currículo y en la elaboración, en la construcción del currículo, en la elaboración de los programas de estudio, pero también en las planeaciones didácticas y los procesos de evaluación. No importa cuál sea el modelo que se esté siguiendo en una universidad, como es el caso del proyecto Turing, el enfoque socioformativo brinda herramientas concretas para ponerlo en acción. En muchas otras universidades, como en el caso del Perú y de Chile, se están aplicando los ejes del enfoque socioformativo, aunque las competencias fuesen propuestas por el proyecto Turing o otros proyectos. O incluso cuando se sigue un modelo educativo nacional, como en el caso de la educación básica y media en México. El enfoque socioformativo es altamente pertinente, porque aunque se tenga un modelo educativo, ese modelo educativo únicamente brinda unas orientaciones, pero los profesores necesitan herramientas concretas en el día a día para poner en práctica esas orientaciones. Y entonces ahí es donde el enfoque socioformativo, que se caracteriza por ser práctico, contribuye a los profesores para que puedan poner en práctica el modelo educativo en el día a día con sus estudiantes, para que el modelo educativo no se quede en el papel. Y esto mismo podríamos decir del proyecto Turing. ¿Cómo lograr que el proyecto Turing no se quede en el papel? Con un enfoque concreto como la socioformación, que va a orientar a los maestros sobre elementos esenciales a tener en cuenta en el día a día, como es la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, el desarrollo del pensamiento complejo, la evaluación con instrumentos, el seguimiento, el dar nuevas oportunidades de mejoramiento, la misma evaluación, etc. ¿Qué implicaciones tendría la aplicación de la taxonomía socioformativa ante la diversidad cultural latinoamericana? Muy bien. Todas las taxonomías que se han propuesto desde el siglo pasado, lo que buscan es mostrar unos elementos comunes que permitan la construcción de proyectos educativos de impacto en la comunidad, con esos aspectos comunes. Pero todas las taxonomías reconocen la diversidad, aunque no esté como tal en la misma taxonomía, porque es que una taxonomía no se hace para la diversidad, sino para lo que nos hace comunes, para lo que nos identifica, para lo que nos hace integrantes de una comunidad o de una cultura. Entonces, todas las taxonomías se centran en los elementos que nos dan unidad, es decir, en los elementos similares. Ahora bien, es cierto que en Latinoamérica hay una amplia diversidad, pero ninguna taxonomía va a abordar esa diversidad o aborda esa diversidad. Ni las taxonomías del siglo pasado, ni la taxonomía de Vicks, ni la taxonomía de Marzano, ni la taxonomía socioformativa. Pero ¿cuál es la ventaja de la taxonomía socioformativa? Que abordando los elementos comunes que acabé de exponer, se trabaja la diversidad. Es decir, que si las personas en Latinoamérica aprenden a resolver problemas sencillos, que es el nivel resolutivo, ese solo nivel, el nivel resolutivo, ya posibilitaría que los ciudadanos latinoamericanos tuviesen más herramientas para abordar la diversidad y todo lo que implica la diversidad, como es el aseguramiento de la inclusión, que es un factor clave para el desarrollo social sostenible. Muy complicado es trabajar la diversidad y la inclusión cuando los estudiantes se quedan solamente en el nivel preformal y receptivo. Eso es muy difícil.
Entonces tenemos que avanzar en la misma formación. Y la taxonomía socioformativa nos da esas pautas comunes para que luego abordemos lo que no es común, para que luego trabajemos la diversidad y con ella las necesidades educativas especiales, la discapacidad, pero también las diferencias socioeconómicas y se logre paulatinamente la inclusión. De tal manera que Latinoamérica sea una región inclusiva, donde no existan los muros, ni reales ni imaginarios, sino que existan puentes de conexión. Bueno, tengo aquí también más comentarios. Muchas gracias por las reflexiones que ha suscitado esta exposición. La profesora Laura hace esta pregunta. La profesora Laura Mendoza, ¿qué podemos hacer desde la socioformación para preparar a los alumnos para los exámenes de admisión a las universidades memorísticas? Muy buena pregunta. Efectivamente, todavía los exámenes de admisión en un alto grado son memorísticos en Latinoamérica y eso hay que cambiarlo con urgencia. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Primero, el trabajar con proyectos y problemas no afecta que un estudiante se apropie de contenidos y que en un momento determinado también se pueda presentar a uno de estos exámenes memorísticos o que pueda presentar los exámenes nacionales que se hacen. En el caso de Colombia, las pruebas saber, en el caso de México, la prueba tipo enlace, y en el caso de otros países, pues se tienen sus nombres particulares. A ver, voy a eso. Si uno aprende con base en problemas y proyectos, uno también está aprendiendo contenidos. Solo que de manera más comprensible, más significativa, más contextualizada, más situada. Y eso no afecta que se puedan abordar estos tipos de exámenes. También mi recomendación es que en ciertos proyectos o en ciertas asignaturas se incorporen pruebas, pero no pruebas compuestas por reactivos mecánicos, como por ejemplo, ¿qué es una proteína? ¿Cuáles son los tipos de proteína? ¿Qué es una vitamina? No, sino pruebas basadas en el análisis de casos que también aborden contenidos, como el caso de las pruebas tipo PISA. Y entonces, al evaluar con pruebas tipo PISA en ciertas asignaturas, no en todas, también los estudiantes aprenden a prepararse para estos exámenes memorísticos, que deben de cambiarse a la mayor brevedad. Como también los exámenes nacionales que todavía se aplican en educación básica y media, que no están contextualizados a los retos de la sociedad del conocimiento. La profesora Beatriz Adriana Núñez Rocha. ¿Cómo podría retomar o realizar la retroalimentación en alumnos de preescolar? Muy bien, de la misma manera. Al alumno de preescolar, ya sea de primero, segundo, tercer nivel, primero lo que hay que pedirles es que se autoevalúe con un instrumento. Y ese instrumento se lo podemos nosotros leer o se lo podemos dar en forma de video o en forma de historieta o con imágenes. Pero lo primero es que se autoevalúe. Y al autoevaluarse, lo que le vamos a sugerir es, bueno, a ver, identifica tus logros en esta actividad, en esta tarea y en qué debes mejorar. Y ya está. Y eso se puede hacer en cada uno de los 3 niveles. Luego también podemos aplicar la coevaluación, decirle a un compañero o a otro equipo de pares que coevalúe y que en esa coevaluación identifique logros y sugerencias y entonces se las da. Y luego el maestro, en la medida en que va trabajando, identifica logros y sugerencias y se las va compartiendo a los estudiantes de preescolar. Entonces no hay ninguna diferencia. Y durante el proceso, el mismo profesor de preescolar va haciendo metaevaluación.
para mejorar sus instrumentos y su metodología. Bueno, varios me están pidiendo volver a mostrar las diapositivas. Yo les sugiero que luego revisen el video que va a quedar grabado de esta presentación y así lo pueden analizar con detalle. Bueno, tenemos aquí la profesora, la pregunta de la profesora Araceli Cervantes. Doctor Tobón, ¿es correcto que si la dirección principal de una institución no está bajo el mismo lineamiento en busca de mejora continua en el desempeño educativo de los estudiantes, no funciona adecuadamente la vida educativa? Efectivamente. No funciona la vida educativa, pero no se va a tener el suficiente impacto en todos los actores. Entonces hay que buscar la coordinación y eso se logra es con una ruta de mejora construida participativamente, que no se quede en el papel, sino que se ejecute, porque la ruta de mejora refleja la participación de todos y que trabajemos con una misma visión, el mejoramiento continuo. Bueno, tengo más preguntas, más comentarios, me voy a saltar varios para darle también la oportunidad a los últimos. Ya con esto vamos terminando. Como ustedes pueden ver, pues estoy muy feliz por tantas reflexiones que ha suscitado esta presentación. Trataré de darle respuesta a muchas preguntas en otras intervenciones para que estén atentos. Espero que el comité organizador y científico me considere. Muy bien. Farid Manrique Anún. Los proyectos integradores transversales, donde confluyen varias asignaturas, son de las más eficientes formas de evaluar los aprendizajes adquiridos. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que también abordar los proyectos integradores transversales, porque allí se abordan problemas articulando saberes de diversas áreas y tienen alto impacto en la formación integral. La profesora María Izquierdo. Doctor Tobón, el ejemplo inicial que indicó es un tema de contenido curricular, pero la currícula tiene diversos temas y subtemas. ¿Se deben realizar resultados de aprendizaje para cada tema? No, no se deben plantear resultados de aprendizaje para cada tema. Se deben plantear resultados de aprendizaje por asignatura, módulo, proyecto. 1, 2 o 3 resultados de aprendizaje. Es un número justo o adecuado o equilibrado. Bueno, la profesora Nidia Curiel nos dice que trabaja con problemas del contexto en su universidad. Le felicito y le animo para que siga socializando su experiencia con otros profesores. Bueno, muy bien. La última pregunta que tengo aquí. ¿De qué manera se podría involucrar la taxonomía socioformativa en áreas como la danza y el deporte, que miden mayormente aspectos técnicos y logros físicos? De la misma manera, simplemente adaptando las acciones. Nosotros estamos utilizando en varias experiencias la taxonomía socioformativa para evaluar los desempeños en programas artísticos y culturales y también en programas deportivos. Solo que no nos podemos quedar con los términos usuales que tenemos en la taxonomía, sino buscar acciones parecidas. Por eso es que la taxonomía socioformativa es abierta, es flexible y no pretende ser ninguna camisa de fuerza. Entonces, perfectamente, si estamos evaluando cómo una persona aprende a tocar el piano, le podemos ir evaluando en los 5 niveles, desde el preformal hasta el estratégico, en cómo toca el piano, o en cómo toca la guitarra, o en el canto, o en cómo aprende a jugar el fútbol, o cómo se desempeña en el fútbol, o en el básquetbol, o en el ajedrez. Es la misma metodología con los 5 niveles. Solo adaptar los términos y buscar ejemplos parecidos que nos den cuenta de ese desempeño. Pero, por ejemplo, en un partido de fútbol podemos decir que deportista está en un nivel preformal.
aquel que ni siquiera conoce las normas del juego, que entra a un partido y no conoce las normas. Y entonces, siendo defensa, a la primera toca el balón con las manos. Está en un nivel preformal. Pero también podemos decir que el deportista está en un nivel receptivo. Conoce las normas y las aplica de manera memorística o de manera mecánica. Pero ante una situación de mayor reto, ya no sabe qué hacer. Y simplemente hace las cosas por cumplir. Y luego un futbolista que esté en el nivel resolutivo, otro que esté en el autónomo y otro que esté en el nivel estratégico. Eso es plenamente identificable. Hasta en una selección podemos determinar en qué nivel se encuentran los futbolistas. Y no falta un futbolista que esté en el nivel preformal. Y lo mismo podemos decir en el básquetbol, en el rugby, en el ajedrez. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Y les invito a que puedan revisar algunos de mis materiales, como libros o ensayos que están en la página de CIFE, en la parte de recursos. Hasta la próxima. Agradecemos y felicitamos al doctor Sergio Tobón por su destacada conferencia Metodología de la Evaluación Socioformativa. Su principal contribución fue el análisis de los ejes esenciales que tiene la evaluación socioformativa, que son de gran importancia para el mundo educativo, social y organizacional. Fue un trabajo de gran actualidad y de pertinencia para todos los asistentes. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Muchas gracias a ustedes por la organización. Hasta